pensar y después tengo que tener otro trabajo aparte y todo eso porque no me va a alcanzar con ese profesor nomás. Como Sí, que no los impide tanto estudiar. sí, además de los mandatos está este tema de que no vas a ganar nada. Eso. Claro. Y eso en una época sarmientina no hubiera pasado, eso no hubiese pasado. ¿Qué quiere decir el laicismo? ¿Qué es ser laico en la escuela? Es como ser un estado independiente que no tenga que ver con las religiones, digamos. Exacto, Que no se base en las exacto, religiones. exacto. Claro, porque cuando arranca la educación era en base a ir a la religión. Claro. Era evangelizadora. Claro. Listo, llamen a los otros, 7. Bueno, Dale, profe. Gracias. gracias. Chao. Chao, gracias. Hola, profe. Hola, Agustina, ¿cómo andás? Bien. ¿Quiénes son los del grupo? ¿Franco? No, Franco no, es Joana Moyano, Martina Silva y Noelia Coria. ¿Martínez? Martina Silva. Sí. Y Noelia Coria. Noelia Coria, sí. Bueno, a ver. Dice Joana que no le acepto. Ah, perdón. ¿Joe Moyano? Sí. No. Sí. Bueno, a ver, le pido por favor que prendan las cámaras. Profe, dice también Noelia y Martina que no los acepto. A ver. Bueno, a ver. O sea, está Joana Moyano, Martínez Silva, Noelia Coria, Núñez y me está faltando Agustina Gonet. No, profe. Bien. ¿Cómo le fue con esto de Sarmiento? Bien, habíamos hecho un power, pero no sabíamos que no era así. Vamos así por ahora, a ver. ¿Qué podemos hablar de Sarmiento? Si puede prender la cámara Franquito Núñez, le agradecería. Bueno, Sarmiento en educación sus principales ideas era, bueno, él en su libro Educación Popular plasma las ideas que toma de sus viajes, en las que él quiere lograr una educación obligatoria popular para niños y niñas entre 6 y 14 años. No hace distinción entre hombres y mujeres,
pero se hacía una distinción entre los aborígenes, Sí. a quienes no consideraba dignos de ser educados. Bien. También construyó bibliotecas, hizo el primer censo escolar, en el que dio como resultado muchos casos de analfabetismo. Bueno, y luego conoció en Estados Unidos a Horace Mann, que era un político y un educador, de donde tomó ideas para construir este proyecto que quería llevar a cabo en Argentina de la educación popular obligatoria y gratuita, y trae de Estados Unidos maestras. Estas maestras tenían contrato por 3 años, se hospedan en Paraná, donde tenían 4 meses para aprender el idioma y para acomodarse a la Argentina. ¿Cómo Estas ven mujeres... ¿Cómo Sí. ven, para todos, ¿no? ¿Cómo ven el fenómeno de Sarmiento? ¿Cómo lo vemos nosotros? Sí. Y ¿Cómo lo explicarían? A ver. fue muy positivo en el tema educación, pero creo que muy excluyente con los aborígenes. Y Sí. si bien él tiene su término, su concepto de civilización y barbarie, bueno, en la secundaria leí en Martín Fierro, donde también nos hicieron ver como la visión de los aborígenes, y que para Sí. ellos la civilización eran ellos, los gauchos, el gaucho Sí. familiero, trabajador, y la barbarie para ellos era Sarmiento, era quienes los mandaban a luchar, quienes los alejaban de su familia, entonces está como las dos caras. Así era, Es civilización como que Sarmiento, tenía como una barbarie, los indios y los influencia gauchos. Sí. ¿Qué más? tenía como esa influencia europea, digamos, como él viajaba mucho por Europa, quería como que traer esa cultura a nuestro país. Bien, ¿y en qué se manifestó eso? Sí, la escuela europeizante, sí, lo europeizante. Pero ¿cómo se manifestaba eso en la educación? Profe, ¿tiene algo que ver con la ley 1420? A lo que También, quiero sí, llegar? claro. Puedo hablar un poco de la ley, si quieren. ¿Sí? Bueno, la ley 1420 fue una ley que constituyó la más completa legislación de educación primaria. ¿Sí? También aseguró y unificó lo que era el país en el aspecto educativo, y también Sí. permitió que los hijos de inmigrantes se pudieran incorporar a lo que era la república. Uno de los puntos más importantes de lo que fue la ley 1420 ¿Sí? fue la neutralidad de la materia. La instrucción religiosa debía dictarse únicamente por ministros autorizados de cada credo, ¿sí? Claro. Fuera de los modelos de clase. El 8 de julio de 1884 se promulgó esta ley 1420, que fue la instrucción primaria gratuita, obligatoria y gradual. ¿Sí? ¿Cómo se haría eso gradual? Si lo pensás ahora. Sí. Con grados de graduación. Eso. Primer grado, segundo grado. Bien, bien. Sí, claro, para que estuviese también al alcance de todos los niños también, medio para el acceso al conjunto mínimo de conocimientos. Claro. Así que bueno. Después está lo que es el laicismo. El laicismo es una corriente ideológica que defiende lo que es el Estado y religión, como que para estar separados de lo que es la vida pública. Eso. El laicismo no propone la prohibición, sino que quiere como centrarse en que cada persona puede tener su ideología y tener su propio pensamiento de lo que es la religión, por así decirlo. Claro, exacto. Porque antes era más evangelizadora la educación, era dada por sacerdote, inclusive las instituciones eran monacales, eran eclesiásticas.
Fíjate que nosotros aún tenemos eso. Nosotros estamos separados en habitaciones de monjes, que son las aulas de ahora. O sea que tanto no debemos haber avanzado. Sí, Hay otros lugares en donde, bueno, se enseña, qué sé yo, actividades más técnicas, más agropecuarias, ¿viste? Una actividad más integral. Nosotros nos quedamos en esto monacal del pizarrón y fíjate que ustedes están en el aula, ustedes están ocupando un lugar de sumisión, ustedes no pueden proponer nada ni pueden discutir nada. En relación al profe, ustedes están en un poder de sumisión. El profe es el que está ahí arriba, el que sabe todo, al que yo no le puedo decir nada. ¿Y por qué se haría eso, no? ¿O por qué debería ser así? Está muy bien eso. ¿Qué opinas vos de Sarmiento? Sí, profe, o sea, coincido con las chicas también. Está bien que ¿se me escucha bien? Porque no sé si estoy Sí, hablando. sí. Bueno, que Sarmiento también estaba con los avances del tema de la comunicación. Muy buena esa. A ver. Una de esas era, si no me equivoco, el telégrafo y el tren. Claro. Y Y, en cuanto a esos avances, bueno, el tren fue traído, yo le dije ahí en el video, el tren fue traído, fue una mala copia, porque el tren en Estados Unidos tiene, digamos así, están las redes, están hechas en telaraña, o sea, cruza de estado a estado. En cambio, acá tiene el ramal norte, el ramal sur, el ramal que viene de Cuyo, 4 o 5 ramales, que se haría algo así, si me pueden ver bien, y que se unen en este lugar de acá troncal, que se haría Buenos Aires, Capital Federal, o sea, todo va a Capital Federal, todo pasa por ahí. Y la idea centralista, porteña, esa la defendía mucho Sarmiento. claro, Bueno, y o el sea, telégrafo también fue traído de Europa. Claro, claro, cuando fue a Europa, en No fue, Francia, participó de una inauguración de allá del telégrafo, entonces eso fue lo que lo motivó a traerlo acá a claro, Argentina. claro. Vinculado también con las líneas ferroviarias. Vinculada con las líneas ferroviarias. Y bueno, recién hablaron de las maestras. ¿Y qué opinión, ya es a modo de opinión, qué opinión tienen ustedes, Sarmiento? Porque vimos este aspecto de las dos caras de la moneda de Sarmiento. Hoy particularmente estamos viviendo eso, la civilización y la barbarie. La lucha del rico contra el pobre, la lucha del gaucho contra el centralista porteño, contra el rico, la lucha del gaucho y del indio contra las familias acaudaladas y dueñas de todas, digamos, que viven en Buenos Aires. Recién le decía a unos chicos, esas familias acaudaladas hoy tienen una parte de tu internet, hoy tienen una parte de tu flow, de tu teléfono, digo, de tu televisión por cable, esas familias acaudaladas. Y nosotros hablamos de ese aspecto bifronte, de ese aspecto de matar al gaucho, matar al indio para digamos, que se desarrolle más nuestro país. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? Creo que hay que separar las obras de la persona, si bien tuvo muchos avances buenos y trajo muchos avances tecnológicos y la educación de Estados Unidos a Europa, pero no hay que quitar que trajo otras cosas como lo que hablaba usted en el video de estos métodos de tortura, eh, que era, creo que los gauchos eh, árabes, puede ser, Sí, sí. y trajo esos métodos de tortura para aplicarle a los gauchos de acá, entonces creo que como todos, bueno, tienen sus cosas buenas o malas, eh, pero bueno, no hay que quitar, creo que se habla mucho de lo bueno, cuando también hubo mucha matanza, o lo de la campaña del desierto, Claro. y cosas que no hay que obviar. El año, el año pasado me preguntaron unos chicos, profe, cuando llega el día del docente o cuando llega el día del maestro, ¿vos cantás el himno de Sarmiento? Y sí, lo cantamos abriendo la boca, haciendo playback, porque no me parece que
que está tan bueno eso. No me parece que esté bueno lo que hizo. Sí, la labor educativa, sí, lo que tiene que ver con la creación de 1800 escuelas, sí, lo que tiene que ver con duplicar la matrícula, sí, lo que tiene que ver con el aumento del 80% de los docentes. Hoy nos estamos rasgando las vestiduras acá hablando de la educación, y muchos de nosotros no sabemos si vamos a tener salida laboral. O sea, muchos de nosotros tuvimos un mandato esto de que no seas docente porque te vas a morir de hambre. Entonces, también pensar en esto. Pero esta es una lucha intestina que traemos hace 200 años. Esta es una lucha de peronistas y radicales. Los radicales te dicen, no, Sarmiento fue un creador sentó las bases de nuestro país. Sarmiento sí, pero trajo métodos de Argelia de tortura también. Sarmiento escribió 52 libros. Sarmiento fue embajador en 5 países. Sí, pero hizo la campaña en el desierto también. Entonces voy a decir, hay que tener mucho cuidado con el análisis, parcializar y caer. El otro día en una reunión que tuve con 2 historiadores, Ariel, y me preguntaron, ¿cuál sería tu preferido? ¿Cuál es tu preferido? ¿Qué opinión tenés de Sarmiento? No sé si opinión, sí lo que creo es que por ahí, en relación a otros héroes que hemos tenido, porque hablamos de San Martín como el padre de la patria, ¿viste? Le decimos, sí, San Martín cruzó los Andes, nos liberó, hizo Perú, salvó a Chile, Uruguay, Venezuela. Sí, pero San Martín 3 años estuvo peleando acá. Estudió en Sevilla, después se fue a Boulogne-sur-Mer, después se fue a Inglaterra. O sea, era un héroe chetito, digamos. Era un héroe chetongo, para hablarlo en sus expresiones. Y Belgrano, fíjate que peleó contra los realistas en el ejército del norte. Él no era militar, él era abogado, y cuando se estaba por morir agarró, se sacó de la muñeca el reloj y le pagó con eso al médico. O sea, hay que ver bien quiénes son, no parcializar. Hicieron cosas buenas y como todos. Franquito. ¿Cómo estamos, profe? Disculpa, un bardo ahí. Que yo estaba esperando para entrar, no me aceptaron. Entonces, bueno, disculpen, chicas, yo me tuve que meter en el grupo de ustedes. Tranqui. Pero por eso no quería responder nada por las dos. Hasta que usted, profe, no me diera la palabra. Nada, bueno, profe, sumado a eso también que estamos hablando recién con los chicos, bueno, en el anterior grupo comentábamos, ¿no? Que Sarmiento era, bueno, obviamente que era clasista, ¿no? De hecho hay una frase que dice, puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. También, leyendo un poco, eso dijo él, ¿no? Leyendo un poco, estaba leyendo una página que decía que Sarmiento en algún punto también viendo el lado bueno, porque sí, yo creo que podemos ver de 2 perspectivas a la maestra de Sarmiento. De hecho, hay un libro de la maestra de Sarmiento. Si bien tiene un grado de sexismo, el hecho de que Sarmiento usa a la mujer, como cosifica a la mujer para que los alumnos como que quieran estudiar de alguna forma. Es verdad que antes la mujer, el ámbito donde se movía el ámbito laboral era solamente la casa, o sea, el área doméstica, y las maestras son uno como de la primera salida laboral que tiene la mujer en esa época. Como que la mujer empieza a tener reconocimiento a nivel en el ámbito laboral por ser justamente maestra, por la docencia. Pero no quita después muchas cosas que hizo. Y está bueno que dijo eso del agua, de separar de la persona de lo que fue, ¿no? Como de la idea y el sujeto. Creo que aportó muchísimo la educación. En datos es increíble todo lo que construyó, es más, solamente en su época de mandato, también todo lo que logró él fue increíble. Pero bueno, las ideas que tenía él eran medio fachas, por así decirlo, y tampoco era muy producente para la sociedad. De hecho, él no le quería dar oportunidades a los drogadictos, no sé, claro, gente pobre, civilización y barbarie, eso es también muy fuerte. No sé, en la medida de qué tanto es, también yo creo que como personas lo que somos nos hacen hacer cosas en base, o sea, siendo congruentes a nuestra personalidad.
y creo que él logró mejorar en la educación siendo Sí. como esa. Entonces quizás, no sé, es muy debatible, es muy analizable Sí, también. Porque es muy para debatirlo mucho tiempo, está bueno eso. Las porque si maestras que quizás trajo, él no... Sí, sí, sí. no, digo que las maestras que trajo de Estados Unidos eran las que estaban buenas. Perdón por la Claro, expresión, las que estaban buenas, ¿por qué? Porque eso los chicos le iban a prestar más atención. Eso es lo que pasaba claro. con Sarmiento. Entonces, está bien, la sacó de un ámbito de un ámbito hogareño, digamos, pero la pone en un lugar de cosificación que es aún peor. Así que está bien con esto de la educación, las 1800 escuelas, la duplicación de la matrícula, la creación de escuelas, el aumento de los haberes docentes, pero estaba esto otro también. Claro. Y demás, de hecho, también una de justificación de por qué tener maestros de mujeres, por así decirlo, docentes mujeres, eran que eran más baratas en algún punto para contratar. O sea, no Claro. deja, también no salimos, es como que tienen, como lo puede ver de dos lados del vaso, puedes decir, sí, Sarmiento dio trabajo a mujeres, pero también Claro. podemos verlo del lado que no, lo contrató porque no es baratas y era una forma de cosificar. Entonces eres como que es muy volátil la opinión que se puede tener Fíjate, de Sarmiento. fíjate que eso que vos decís hoy está pasando. Hoy una mujer en el mismo puesto, en el mismo lugar, gana un 30% menos. Conocer un poco la historia bueno, te hace ver mejor estas cosas. Te hace ver mejor. ¿Qué es lo que le quería decir? No te dejes llevar en historia por lo que dice del que dijo, del que no. Agarra libros y lee libros. Agarra Facundo, Recuerdos de Provincia, y lee libros. Para ser un libre pensador, vos necesitas leer el Clarín y necesitas leer el Página 12 y tener tu propia opinión. Eso es. Nada más. Piensen en eso. Un 7 para cada uno, un 7. Díganle a Gracias, los otros profe. chicos que entren. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Bueno, profe, gracias. gracias.